¿cómo se define a alguien religioso hoy en día? Bueno, hay muchas cosas. ¿Cómo se define a alguien religioso? Por ejemplo, la persona que medita, los que practican la meditación trascendental unida al yoga, o también las personas que dicen que creen en Dios a su manera. La persona dice, sí, yo soy religioso, yo creo en Dios a mi manera. Otros dicen que creen en un ser supremo, pero que eso es individual, como uno lo conciba, como usted se lo imagine. También es eso. También se piensa, por ejemplo, en ciertas religiones, por decir los budistas, por ejemplo, que ellos consideran que todo lo material es malo, que lo único bueno es lo espiritual, y que el problema del ser humano es los deseos, es desear. Entonces, por ello, su religión y sus actividades están enfocadas a dejar de desear hasta que alcancen algo que ellos llaman el nirvana. Bueno, el caso de los budistas. Tenemos también, por ejemplo, las personas que hacen buenas obras. Cuando vemos a alguien que hace buenas obras, sí, es persona religiosa, a veces lo hacen a través de una iglesia en particular o de una organización en particular, hacen buenas obras. O también pensamos los chamanes, que tienen sus rituales también, sus rituales con las hierbas, con todo eso. Y todo eso es religión y es religiosidad. Es así, todo eso es religión y es religiosidad. Pero hoy vamos a ver, hermanos, cómo la Biblia define a alguien religioso. Vamos al texto de hoy, Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Santiago capítulo 1, 26 y 27. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Como vemos aquí, Santiago en estos dos versículos nos muestra quién es religioso y si practica la religión verdadera. Vamos otra vez, Santiago 1:26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros. Aquí Santiago nos exhorta a que nos examinemos y a mirar si estamos practicando una religión incorrecta o la religión correcta. O dicho de otra manera, si estamos practicando la religión falsa o la religión verdadera. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ir explicando. Versículo 26, la primera frase, dice así que la acabo de leer: si alguno se cree religioso entre vosotros. Sí, la palabra sí aquí es una condicional. Santiago asume que entre los oyentes, entre los receptores de su mensaje, hay personas que se creen religiosos, que profesan, que dicen ser religiosos. Si alguno se cree religioso, ese creer significa la opinión que la persona tiene de sí mismo. Como decimos a veces, pero ese tipo, ¿qué se cree? O esa señora, ¿qué se cree? Es la opinión que la persona tiene de sí misma, tiene la opinión de que es una persona religiosa. Ahora, Santiago, ¿a quién se dirigía? A los judíos. Eran judíos que se habían convertido, que habían practicado la religión judía por mucho tiempo y ahora profesaban seguir a Cristo. ¿Qué tiene de particular esta religión? ¿Qué tiene de particular lo que ellos profesaban y practicaban? Los judíos, como ustedes saben y sabemos por la Biblia, los fariseos, los escribas, los rabinos también después, vivían muy orgullosos de ser religiosos, se sentían muy orgullosos con los símbolos externos de la fe, de practicar rituales, la oración, el ayuno, el diezmo, de todos los rituales externos, el lavado de manos,
todo lo que tenía que ver con lo externo. Eso es religión. Se sentían muy orgullosos, pero no aplicaban eso a sus corazones. Sin cambio en sus vidas, sin cambio en sus corazones, como el sacerdote y el levita que vimos en la parábola del buen samaritano. Bueno, entonces ser religioso. Ahora, Santiago aquí no está condenando la religión, no está diciendo que ser religioso es pecado. Lo que sí dice Santiago es que no es suficiente con decir que es religioso, sino que hay que demostrarlo con hechos concretos, demostrarlo de una manera genuina y con hechos concretos. Si alguno se cree religioso entre vosotros, como es sabido, Jesús condenó esta religión. Jesús condenó a los fariseos, los condenó severamente y de una manera contundente, porque ciertamente eran religiosos, pero no había cambio en su corazón. Miramos lo que dijo el Señor Jesucristo, vamos a Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. Bueno, este capítulo tiene 36 versículos. Hago aquí como un paréntesis. A las personas que piensan, dicen que Dios es solo amor, pero que no es juez, que todo lo consiente y lo pasa. Es bueno leer siempre Mateo 23. Por supuesto que Dios es amor, que Cristo es misericordioso. Pero aquí en Mateo 23 se despacha contra los fariseos. Bueno, dice aquí Mateo 23, 27. Estamos hablando de esa religión externa, de todos esos rituales. Dice así, dijo el Señor Jesucristo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es muy claro el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, seguimos en Santiago. La primera frase, acabamos de explicar la primera frase del versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros. Y la última frase, la tercera frase de este versículo dice: la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. ¿Qué significa la palabra vana? La palabra vana es algo que no tiene valor delante de Dios, que es una religión muerta. Es una religión muerta que no tiene ningún sentido. Eso es lo que significa la palabra vana. Por eso dice aquí Santiago: la religión del tal es vana. Entonces aquí nos está mostrando primero que todo lo que es la religión falsa, incorrecta, la religión vana. Bueno, y Santiago ahora muestra el contraste entre las dos religiones en la primera frase del versículo 27. Vamos a leerla, la primera frase del versículo 27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Hasta ahí. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. La religión pura, ¿por qué Santiago emplea la palabra pura? Porque en la época de Jesús, de Santiago, los judíos, los fariseos, los escribas, los rabinos, habían pervertido la palabra de Dios, conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley, los profetas, los escritos que son los salmos, pero lo habían pervertido. ¿De qué manera? Habían mezclado la palabra de Dios, las escrituras, con tradiciones, con las tradiciones de ellos, con opiniones de ellos, con las normas de ellos, que eran un montón de normas, y eso es añadir a las escrituras, eso es decir lo que Dios no ha dicho. Entonces, por eso Santiago usa la palabra pura para diferenciarla de esa religión que, como ya vimos, es vana y mezclada. Hoy en día vemos esto también, esa mezcla la vemos hoy en día. Sí, esto está escrito hace 2000 años, pero hoy lo vemos, ¿cierto?
Hoy lo vemos, o sea, la Biblia más el libro de los mormones, la Biblia más los escritos de Elena White, de los adventistas del séptimo día, la Biblia más el magisterio de la Iglesia Católica Romana. Siempre es la Biblia más. Aún en denominaciones cristianas se puede ver esta mezcla también de la Biblia más las opiniones del líder de esa denominación o las opiniones de un pastor en particular. Y eso no es así, eso es palabra contaminada por todo esto que Santiago usa, la religión pura y sin mácula. Sin mácula quiere decir sin mancha, sin contaminación moral. Y sigue diciendo aquí, delante de Dios el Padre. ¿Cuál es la importancia que dice delante de Dios? Porque Dios es el que determina quién practica una religión falsa o quién practica la religión verdadera. Eso no lo determinamos nosotros. Es Dios el que determina. Él es el que determina todo. ¿Qué es pecado, qué no es pecado? ¿Qué es lo que es bueno, no lo que es y qué es lo que es malo? No lo determinamos nosotros, lo determina el Señor. Aquí entonces tenemos la diferencia, aquí Santiago plantea la diferencia entre las dos religiones y hoy vamos a ver tres características de la persona que practica la verdadera religión. Tres características de la persona que practica la verdadera religión. La primera característica es que controla la lengua. Volvemos aquí, vamos al versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Esta es la segunda frase del versículo 26. No refrena su lengua. ¿Qué quiere decir esa palabra? Hay personas que tienen la lengua, que no gobiernan sobre su lengua, que tienen una lengua incontrolable, una lengua desbordada, incontrolable. Y esto aplica por igual a hombres y mujeres, ¿no? A todos por igual, a hombres y mujeres. Entonces, personas que no refrenan la lengua, que hablan de una manera descontrolada, por dice, no refrenan la lengua y su lenguaje pues dice mucho de la persona. El lenguaje dice mucho de la persona. Son personas que hablan y hablan, les cuesta mucho trabajo escuchar, en su lenguaje manifiestan muchas cosas, palabras o veces, pero no solo eso, sino que atacan aquí, atacan allá, dicen malas palabras, y no solo en contra de las personas, y lo que es más grave, inclusive en contra de Dios. Llegan a mofarse de Dios, a criticar a Dios, a su palabra, a burlarse de los creyentes, a burlarse de la iglesia. Entonces, una lengua desenfrenada. Bueno, es una lengua desenfrenada. Pero entonces Santiago empieza, aquí dice por la parte negativa, pero Santiago mismo utiliza el contraste, así como el incrédulo no controla, no refrena la lengua, el creyente sí la controla. El verdadero creyente, el que practica la religión verdadera, sí controla la lengua. Miremos ahí en Santiago en el capítulo 3, lo que nos dice Santiago. Santiago capítulo 3, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice así, porque todos ofendemos muchas veces. Mire cómo empieza Santiago, él dice, porque todos ofendemos, él se incluye. Santiago era el hermano del Señor Jesucristo y se incluye ahí. Santiago nunca pretendió presentarse como si tuviera una superioridad moral sobre las demás personas. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Este ofender se refiere a ofender a Dios. Por supuesto que hacemos daño a las personas. Hacemos daño a las personas y nos han hecho daño también, pero todo pecado es contra Dios. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Hay alguien aquí que nunca haya ofendido en palabra? Claro que no. Pues ninguno, vamos a levantar la mano.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Aquí cuando habla de varón perfecto, no se refiere a perfección moral, sino a una persona que tiene madurez espiritual, capaz también, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es una persona, un creyente que tiene madurez espiritual y puede controlar la lengua. Versículo 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Bueno, entonces aquí surge una pregunta, ¿por qué Santiago le da tanta importancia al lenguaje? Porque aquí mismo en Santiago 1, el versículo 19, Santiago ya había dicho que todo hombre sea tardo para hablar. Tal vez recuerdan eso, que todo hombre sea tardo para hablar. Aquí vuelve a tocar el tema del lenguaje, del que no refrena la lengua, y hace el contraste con el que sí tiene control sobre la lengua. Y en el capítulo 3 lo toca otra vez. ¿Por qué Santiago le da tanta importancia? Porque la lengua nos delata. Porque la lengua revela lo que somos, revela lo que somos. Es decir, esto está muy bien expresado en la Biblia. Vamos a verlo, acompáñenme a Lucas 6:45. Lucas 6:45. Lucas 6:45. ¿Estamos ahí? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo muy conocido. Y aquí viene entonces, y debemos preguntarnos todos nosotros, ¿qué tanto controlamos la lengua nosotros? Debemos reflexionar y preguntarnos qué tanto controlamos la lengua, porque esto es parte de la lucha nuestra contra el pecado. Este es un frente de batalla, el control de la lengua, en la lucha que tenemos todos los creyentes contra el pecado. ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Bueno, estamos con lo que hablamos, estamos mostrando una diferencia respecto a los incrédulos. Estamos mostrando la diferencia. Se nota la diferencia en nuestro lenguaje y no se trata de aparentar nada. No se trata de aparentar nada, sino que tiene que haber una diferencia porque somos hijos de Dios. Dios nos ha dado un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Somos nuevas criaturas. Entonces debemos reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Aquí concretamente en el lenguaje es importante la diferencia. Acompáñenme a Proverbios 10:32. Proverbios 10. En Proverbios habla bastante sobre la lengua. Y todos los contrarios, habla bastante, pero bueno, solo un versículo para el día de hoy. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bueno, entonces esta es la primera característica de la persona que practica la verdadera religión, es que controla la lengua. Vamos, bueno, entonces, pero sigue aquí diciendo, controla la lengua. En el versículo 26 dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Engaña su corazón. Después dice, la religión del tal es vana. La primera frase y la tercera ya la vimos, estamos terminando de ver la segunda frase del versículo 26. No refrena su lengua, sino que engaña su corazón. El religioso, como ya vimos, es una persona que se cree, tiene una opinión de sí mismo, así como el escriba que habló con Jesús, que quería justificarse a sí mismo, que lo leímos al principio en Lucas 10. Son personas que se justifican a sí mismas. Son personas que se engañan a sí mismas, que creen que tienen una relación correcta con Dios, que todo está bien. No, pues bien, yo cumplo esto, cumplo lo otro, hago esto, lo otro, soy buen ciudadano.
personas que no cometen seguramente pecados escandalosos, entonces se consideran que son buenos, pero se engañan a sí mismos. Y engañarse a sí mismo es una de las peores tragedias del ser humano. La persona que se engaña a sí misma no sabe que se engaña a sí misma. Con esto no estoy diciendo que es que sea una persona inocente, que pobrecita. No, la persona, y la naturaleza del engaño es esa, que la persona se engaña a sí misma, pero no sabe que se engaña a sí misma. Y esto viene pasando desde siempre. Mire lo que les pasó a los israelitas. Acompáñenme a Isaías 29:13. Isaías. Capítulo 29, versículo 13. Isaías, estamos hablando de autoengaño. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es muy claro ahí, ¿cierto? Y lo dice el Señor, no lo decimos nosotros. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y miren la segunda parte, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto contrasta con el verdadero temor de Dios, que eso lo escribe el profeta Jeremías, lo pueden mirar después, Jeremías 32:40, donde dice que el Señor ha infundido el temor hacia Él en nosotros, en los creyentes, para que no nos apartemos de Él. O sea, el verdadero temor de Dios viene de Dios. Dios nos lo ha dado. Dios es el dador de todo bien. Este temor de aquí que tienen estos religiosos son enseñanza de hombres. Son enseñanza de hombres. Bueno, entonces, aquí sí, ahora sí terminado la primera característica y todo lo que dice el versículo 26. Vamos a la segunda característica de la persona que practica la verdadera religión. La segunda característica es que muestra misericordia. Vamos a Santiago 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, ya lo vimos, acabamos de verlo. Sigue la segunda frase, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces la segunda característica es mostrar misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es favorecer a alguien que no se lo merece, es un favor inmerecido dárselo a una persona que no se lo merece, inclusive si esa persona nos ha ofendido o nos ha hecho daño. Eso es misericordia. Bueno, ¿y por qué nosotros podemos ser misericordiosos? ¿Por qué podemos ser misericordiosos los creyentes? Porque Dios es misericordioso. Ahorita oramos con eso y leímos en esa parábola, ¿cierto? Porque Dios nos dio toda su misericordia. Como orábamos ahorita, lo que nosotros merecíamos era la condenación eterna. Pero Él nos dio, a cambio, nos dio la vida eterna. Y nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Entonces, por eso los creyentes podemos y debemos ser misericordiosos. Es ser misericordiosos. Bueno, ¿y por qué Santiago habla aquí y se refiere a los huérfanos y a las viudas? En la época de Santiago, las viudas y los huérfanos eran la población más desprotegida, más vulnerable. No era como ahora. Las viudas en esa época eran las personas más pobres, no tenían nada, absolutamente nada. Las viudas y los huérfanos. Habla de eso. Y por cierto que en Hechos 6, en el libro de Hechos 6 de los apóstoles, ahí muestra cómo los apóstoles, los discípulos, se dedicaban a cuidar las viudas. Inclusive los apóstoles dijeron, bueno,
tenemos que dedicarnos pues a la oración, la palabra. Entonces designaron a 7 varones justos y llenos del Espíritu Santo para cuidar a las viudas de los griegos, las viudas de los judíos, ya lo hacían eso. Entre esos designados estaba Esteban, el primer mártir de la iglesia, como ustedes saben. Entonces era importante por eso, porque eran personas muy desprotegidas, completamente desprotegidas. Ahora bien, el Señor se ocupa mucho, habla mucho de la misericordia y de las viudas, y las viudas y los huérfanos son objeto del cuidado especial de Dios. Para Dios es muy importante. Vamos al Salmo 68:5. Salmo 68:5. Dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. En el siglo XIX, George Muller, tal vez algunos o todos hayan escuchado hablar de George Muller, que fue un gran evangelista, y él, basado en este versículo, basado en Salmo 68:5, se dedicó también a cuidar a los huérfanos. Cuidaba más de 1000 huérfanos. Tuvo un ministerio tremendo, ponía en práctica la palabra George Muller como un ejemplo. Bueno, ahora entonces miremos, ¿qué quiere decir aquí visitar a los huérfanos y a las viudas? ¿Qué significa la palabra visitar? Visitar es mucho más que pasar. Porque, por ejemplo, nosotros a diario decimos, no, pues pasé por allí, pasé y saludé al vecino, o pasé y saludé, ¿cierto? Es un pasar, o saludé a un enfermo, fui a la clínica, todos eso lo hacemos, y eso está bien, claro que sí, eso está bien, pero la palabra visitar es mucho más que pasar. La palabra visitar significa hacer una presencia física con la intención de ayudar al necesitado. O sea, es con una intencionalidad de ayudar al que está necesitado. Esa es la palabra visitar. Para los judíos era muy importante lo que era visitar, porque para ellos estaba asociado con Dios nos ha visitado. Ahora, ¿qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? De todo, de amor, de misericordia, de visitar. Acompáñenme, vamos a Lucas 7, versículos 11 al 17. Lucas 7. Bueno, Lucas 7, versículos 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Como vemos aquí, la misericordia es compasión activa, verdadera religión que se muestra con hechos, Bueno, entonces, aquí entonces hay una pregunta, ¿y cómo mostramos entonces en la práctica, cómo mostramos misericordia nosotros? ¿Cómo mostramos misericordia en la iglesia? Mire, de dos formas. Una forma es perdonando. Estamos hablando en la iglesia. Por supuesto que al prójimo también. La misericordia se muestra a todo el prójimo, pero particularmente en la iglesia. Una es perdonando.
¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Uno que debía, mejor dicho, tenía una deuda infinita, que eran 10.000 talentos, que al día de hoy es una cifra incalculable, algo así como 3 trillones de dólares, algo que impagable, ¿cierto? Él tenía esa deuda y le fue perdonada. Eso somos nosotros, ¿cierto? Eso somos nosotros los creyentes. Dios pagó esa deuda que era impagable para nosotros. Y después no perdonó al otro que le debía un poquito, era como el salario, como 2 jornadas, como el salario de 2 días. No lo perdonó, lo encuelló, ¿recuerdan? Entonces esto se refiere no a perdonar las deudas económicas, sino al perdón entre hermanos en la iglesia. En las iglesias se presentan problemas por diferentes razones. Una de ellas es por la boquita, porque podemos ser, si nos descuidamos, podemos ser lenguilargos o no. Y por el chisme, entonces viene el malentendido, el chisme, y hay cosas que este dijo, que es que está celoso, que yo no dijo. Y entonces hay que perdonar, es un mandato de Dios. Entonces una forma de mostrar misericordia es perdonando entre hermanos. La palabra dice que seamos benignos unos con otros, que nos perdonemos así como Dios nos perdonó a nosotros. La otra forma en la iglesia de mostrar misericordia en la iglesia es dando. Cuando decimos dar, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Dar económicamente, físicamente, porque en la iglesia hay personas necesitadas. Hay personas necesitadas que tienen sus necesidades económicas. Pueden ser viudas o no. O puede ser una mujer soltera o un hombre, cualquiera de la iglesia, que tenga necesidad económica. Ahora, esto no es solo, y no se refiere solo a lo económico, también a otro tipo de necesidades que hay que dar en la iglesia. ¿Qué podemos dar también? Amor. Que nos amemos unos a otros. Compañía, hay personas que están solas. Entonces podemos dar compañía también. Y por supuesto, atender también las necesidades económicas. Y aquí, bueno, otra pregunta. Bueno, ¿cómo está nuestro corazón en esto? ¿Cómo estamos? Ustedes y yo, examinémonos. ¿Realmente qué tan misericordiosos somos? Por la palabra podemos decir que sí lo somos. Podemos decirlo que sí. Pero ¿qué tanto? Siempre nos falta. No podemos decir que es que ya lo alcanzamos todo, que mejor dicho somos la maravilla y la perfección. No, examinémonos también y para poder poner la palabra en práctica. Bueno, entonces respecto a la misericordia, esta es la segunda característica, mostrar misericordia. La tercera característica es apartarse del mundo. Vamos a leer la última frase del versículo 27, pero lo voy a leer todo otra vez. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces la tercera característica es apartarse del mundo. La tercera característica de una persona que practica la verdadera religión. Aquí dice, y guardarse. ¿Qué significa guardarse? Guardarse significa a que nosotros mismos, se refiere a que nosotros mismos tenemos que guardarnos, que tenemos que custodiar, que tenemos que estar vigilantes, custodiar algo que es precioso para nosotros. No dudamos del cuidado de Dios, ¿cierto? Eso lo tenemos claro, Dios nos cuida, nos protege, pero también nos manda, aquí habla de responsabilidad nuestra. Tenemos nosotros que cuidarnos, guardarnos sin mancha del mundo. Bueno, acompáñeme, entonces aquí habla de responsabilidad humana, es una responsabilidad nuestra. Vamos a Primera de Juan, porque aquí dice guardarse sin mancha del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Santiago, un poquito adelante, después de la segunda de Pedro.
Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice aquí: no améis al mundo. ¿Por qué dice aquí que no amar al mundo? El mundo aquí no se refiere al mundo material, sino se refiere al sistema de pensamiento, de filosofía, de pensamiento humano, gobernado por Satanás, instrumentado a través de los demonios. No significa apartarse del mundo material ni apartarse de las personas. Al contrario, tenemos que estar entre las personas. Jesús comió y bebió con pecadores, pero nunca se contaminó. Entonces, tener cuidado con eso, ¿cierto? No amar las cosas del mundo. Porque hay una cosa que dijo, vamos a Santiago 4:4. Ahí mismo Santiago 4:4. Volvamos un momentico aquí. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Jesús había dicho: no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. El creyente, el verdadero creyente, ama a Cristo y le obedece. El incrédulo no ama a Dios y no le obedece porque ni quiere ni puede obedecerlo. El incrédulo ama al mundo y ama las cosas del mundo. Y hay una cosa que tenemos que tener clara, mis hermanos, es que la humanidad está polarizada, completamente polarizada. Está, como ya dije, el creyente, el que ama a Dios, lo obedece, que quiera hacer su voluntad. O sea, el ser humano o es creyente o es un incrédulo que está en rebelión contra Dios y que ama al mundo. No hay término medio, no hay terreno neutral, no lo hay delante de Dios. Es lo que Dios dice y así es. O sea que esto es tajante. Esto no es para términos medios, no, es que entonces los voy a ganar para Cristo. Entonces va el joven y se mete al bar con los amigos, cuando se da cuenta está hincho y diciendo quién sabe qué cosa, siendo una persona, un creyente, por malos entendimientos, ¿cierto? Por malos entendimientos. No, es que es para ganarlos para el mundo. Entonces terminan, no es así. Y ya vamos a mirar por qué. Bueno, entonces dice aquí, seguimos con 1 Juan 2, dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? La carne es la naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros. Tenemos vestigios de naturaleza pecaminosa. Por eso es que luchamos contra el pecado. Gracias a Dios que luchamos contra el pecado. Antes no luchábamos contra el pecado. Nos deleitábamos en el pecado. Pero hoy luchamos contra el pecado. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Satanás incita a la carne. Él incita y es a colocar en el creyente deseos equivocados, deseos erróneos, la incitación a pecar. Sigue diciendo: los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. ¿Recuerdan al rey David? Segunda de Samuel 11, que el rey David se estaba paseando por la terraza. Él se estaba paseando la mujer divina, bañándose en el río. ¿Qué dijo?
tráigamela. Era el rey, sí señor, se la llevaron. Ya sabemos el resto de la historia. Adulterio, asesinato, todas las consecuencias del pecado de David. Pero ¿por dónde entró? Por los ojos. Ahora, él se paseaba por la terraza. Hoy nosotros nos paseamos por el televisor, ¿cierto? Canaleando, aún sabiendo que podemos espichar donde dice guía, guide, ¿cierto? Pero canaleamos, en esa canaleada, o nos paseamos en el computador, en el internet. Estamos aquí a un clic. David estuvo a un clic, el clic fue la orden, tráigamela. Y estamos a un clic de cometer pecado sexual, pornografía, de estar mirando lo que no tenemos que mirar, pero es responsabilidad nuestra no pecar, y podemos no pecar. Ahora, no se refiere solo al deseo de los ojos al pecado sexual, también hace alusión a otro pecado que se puede cometer, que se entra por los ojos, por poner solo otro ejemplo, es el consumo compulsivo, volverse compradores compulsivos, de comprar y acumular, caer en el pecado de codicia, de avaricia. No estoy diciendo que sea pecado comprar, claro que no, ¿cierto? Pero se puede, porque por los ojos los publicistas pues hacen lo suyo, y los comerciantes. ¿Por dónde entran las cosas? Por los ojos. Entonces hay mucha gente que termina cometiendo el pecado de administrar mal el dinero. Podemos caer en ese pecado de ser malos mayordomos del dinero que Dios nos ha dado. Entonces eso también entra por los ojos. Lo otro que es la vanagloria de la vida. Miren como dice la palabra, una palabra compuesta. Vanagloria. Ya sabemos lo que significa la palabra vana, ¿cierto? ¿Qué significa? Inútil, que no sirve para nada, sin valor. ¿Cuál es la vanagloria de la vida? Es el orgullo de estar en buenas circunstancias sociales, económicas, y aún los creyentes tenemos que cuidarnos de eso también. Y es el orgullo de los títulos académicos, de los trofeos deportivos, de los posgrados, de todo eso, siendo todo eso en sí muy bueno, pero tenemos que tener cuidado con la vanagloria de la vida. Y el problema con el pecado del orgullo es tremendo, porque es el pecado más útil que hay, es el orgullo. Y estando en muy buenas circunstancias, es muy fácil apartarnos de Dios, enfriarnos y apartarnos de Dios, ¿o no? Es muy fácil. Y en buenas circunstancias. Recordemos siempre que Adán pecó en el paraíso. Adán pecó en el paraíso. Entonces eso es la vanagloria de la vida. Bueno, todo eso es pasajero. Bueno, entonces, ¿qué significa apartarse del mundo? Vamos al Salmo 1:1. Salmo 1:1. El Salmo 1 es la introducción a todo el Salterio, donde se hace un contraste entre el justo y el impío, de una manera general en el Salmo 1. Pero solo vamos a ver un versículo, Salmo. Uy, me ganaron. Bien. Salmo 1 dice así: bienaventurado el varón, estamos preguntando, ¿qué significa apartarse del mundo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué significa apartarse del mundo? Primero, bienaventurado, ¿qué significa? Dichoso. Es el gozo que nos da Dios, ser feliz, ser dichoso, eso es dado por Dios. Y es la dicha, el gozo de estar haciendo lo correcto, el gozo de obedecer a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, no hay que escuchar, el creyente no escucha a los malos. Sí, usted puede hablar con sus amigotes y con las amigas. Sí, claro que sí. Eso ya lo dijimos, lo tenemos claro, ¿cierto?
Pero el creyente no escucha el consejo de los malos. El malo, ¿qué le va a decir? O sea hombre o la mala, ay, mija, con ese marido, eso no sea boba. Eso. Al fin el sábado salimos, yo le presento a un amigo y salimos los 4. Y no solo con eso, con muchas cosas. Con muchas, ay, ¿para qué va a la iglesia? Allá que le roben la plata. Consejo de malos en todo sentido, pero el creyente, oye, no, dice esto, no. El creyente oye la voz de Cristo. El Señor Jesús lo dijo, Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, los que nosotros oímos la voz de Jesús, porque Él es nuestro pastor, dice, no anduvo en consejos malos, entonces uno se aparta de esas personas, tiene una relación social, pero no permanece con esas personas. Ni estuvo en camino de pecadores. Bueno, pecadores andan en su camino. El Salmo 1 habla de 2 caminos y 2 destinos. Y la Biblia habla en muchas partes de eso. Hay un camino ancho, una puerta ancha y un camino ancho que conduce al infierno, a la perdición. Y hay una puerta estrecha y un camino estrecho que conduce a la vida. El camino estrecho es Cristo. Es solo Cristo. Entonces nosotros no seguimos, esa gente los impíos siguen el camino ancho. Entonces, a usted va por allá, sí, hermano, lo puedo querer y tal, o hermanita, pero hasta aquí llegamos. Usted para allá y yo por aquí. Entonces, no estuvo en camino, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores, ¿qué son? Son personas que se burlan, que se mofan. Entonces volvemos a lo mismo. No hay que permanecer con esas personas. Evitamos la asociación con esas personas. Cuando haya ocasión para evangelizar es diferente. Sí, yo creo que eso está muy claro. Si usted tiene que sentarse con el que sea, un ladrón, con el que sea, homosexual, prostituta, lo que sea, siéntese y explíquele el Evangelio de Cristo. El Evangelio, para llamarlo al arrepentimiento, el que sea, eso es una cosa. Pero ya permanecer en su combo ya es algo completamente diferente. Y esto lo digo para que de pronto no vayamos a creernos que somos más que los demás, o no parecer como que estamos muy elevados. No, porque no es así, pero tener las cosas claras. Bueno, entonces, última pregunta, y para ver el último versículo del día de hoy, ¿por qué debemos apartarnos del mundo? Ya vimos qué significa apartarse. ¿Por qué debemos apartarnos del mundo? Vamos al libro de Hebreos, ahí antes de Santiago. Hebreos 7:26. Aquí está hablando el escritor hebreo de Cristo. Dice así, presten atención, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué debemos apartarnos del mundo? Porque Cristo es santo, porque Dios es santo, Hemos apartado, mire cómo es Cristo, santo, que es la santidad de Dios, la santidad de Cristo. Bueno, Cristo es Dios, todos lo sabemos. La santidad es su grandeza inherente, es la grandeza inherente de Dios, de Cristo, que lo hace incomparable, que lo hace diferente a toda la creación y que lo hace apartado de los pecadores. Esa es la santidad de Dios. Inocente quiere decir que no hay malicia en Él. Nunca hubo malicia en Cristo, no hay malignidad en Cristo. Inocente, sin mancha, quiere decir que no tiene contaminación moral. Quiere decir que es ética y moralmente puro. Entonces, por eso debemos apartarnos del mundo y además, Cristo que es santo,
Y por eso Dios, que es santo, debemos apartarnos del mundo. Por eso Pedro escribió, sed santos, porque Dios es santo. Entonces, es un mandamiento también, porque es santo. Entonces, por eso debemos apartarnos del mundo. Bueno, en los bosques del norte de Europa y de Asia hay un animal que se llama el armiño. El armiño, un animal que es muy bonito, de pelaje muy bonito. Es muy codiciado por los cazadores de pieles, porque eso pues tiene todo un comercio, todos sabemos por películas, por la realidad. Hay señoras que usan, no, es que fulana, mire, la actriz, apareció, tenía una estola de piel de armiño, o un abrigo de piel de armiño, sobre todo entre la gente muy rica, ¿cierto? Todo eso lo hemos escuchado. Bueno, ese animalito entonces, los cazadores lo buscan por su valor comercial, por el interés de ellos, pero ellos no le ponen trampas al armiño. No le ponen trampas al armiño. Lo que hacen que es porque los cazadores lo conocen. Van a donde vive el armiño, sea en la hendidura de las peñas o en las cuevas, embadurnan eso de mugre, lo ponen eso, pero bien cochino, lo pone bien cochino, la guarida donde vive, y ahí sí le mandan los perros. El animalito por instinto que hace, sale pitado a meterse allá, pero cuando ve eso sucio, ¿qué hace? No entra. El armiño no entra. Ahí lo cogen los perros, se convirtió en abrigo, ¿cierto? Se convirtió en abrigo. Bueno, y entonces lo que quiero decirles, que así como el armiño cuida su pelaje, el cristiano tiene que cuidar su santidad. Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva toda esta enseñanza del día de hoy? ¿A qué nos lleva esto? ¿A qué debe llevarnos esto? Primero a recordar siempre recordar que antes de que el Señor nos llamara y nos regenerara, nosotros practicábamos una religión falsa. Nos engañábamos a nosotros mismos, nos creíamos buenos, creíamos tener una relación correcta con Dios. Entonces, fuimos así. ¿Y esto para qué es? Para que evitar que el orgullo entre en nosotros. Como decía, el orgullo es un pecado muy sutil. Alguien dijo alguna vez que el orgullo es el huerto donde crecen todos los pecados. Entonces, que nunca se nos olvide eso, no nos creamos superiores a los que ahorita son incrédulos que practican la religión falsa. Y esto debe llevarnos a una vida de agradecimiento. Agradecimiento con Dios por su gracia, por su misericordia. Darle gracias, vivir agradecidos, porque hoy podemos practicar una religión pura, la religión pura, podemos mostrar misericordia, podemos apartarnos del mundo. Ciertamente no tenemos perfección moral, pero sí podemos hacerlo y lo hacemos, pero siempre nos faltará. Pero entonces debe llevarnos esto también a vivir agradecidos y que todo, hermanos, todo lo que pensemos, lo que hablemos y lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Oremos. Bendito Señor y Dios nuestro, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra poderosa, tu palabra que es como espada de doble filo, que penetra profundamente en nuestros corazones, tu palabra que nos redarguye, que nos confronta, bendito Dios. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recibir tu palabra tal como es, Señor, a recibirla con mansedumbre y a ponerla en práctica, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor, que cada día sea para la gloria tuya y que sigamos creciendo en santidad. A ti sea, Señor, toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.